decirles que la verdad es que a partir de cada una de estas preguntas daría para escribir un artículo entero, ¿no? Son preguntas bien complejas que cruzan varios elementos presentes en mis textos y en el seminario. Se las agradezco mucho. Es posible que siga pensando sobre cada una de ellas. Por ejemplo, la que sigue, que es una pregunta extremadamente compleja. ¿Cómo desconstruir la colonialidad del poder en el seno de los estados-nación, siendo que su misma configuración racializa las alteridades históricas? Muy bien. ¿Existe un estado decolonial? ¿O la propia historia, fundación y trayectoria de nuestros estados tutelares nos condena a un quehacer inmerso en la colonialidad? Vamos a pensar todos sobre esto, porque en realidad es cómo hacer política hoy, ¿no? Lo que yo digo es que nuestros estados, nuestras naciones tienen un error de fundación, un error fundacional, inclusive porque dentro del mismo proceso independentista de las guerras de la independencia, cuando termina la guerra de la independencia, los sectores continuistas al interior de esa lucha ganan y exilian o asesinan a los sectores rupturistas. Entonces, en realidad se fundan naciones que son continuistas con relación a la gestión y a la administración colonial. O sea, se reproduce la gestión, la administración ultramarina de allá del otro lado del mar, de la península ibérica, se trae para acá para ser el receptáculo de la herencia colonial, que permite a una élite criolla, entonces, administrar recursos, la tierra y los recursos humanos que quedan en estos dominios, y ahí se inventan nuestras naciones, para hacer esa gestión, o sea, como forma de herencia, de heredar los bienes coloniales. Entonces, nuestras repúblicas, y no estoy hablando de todos los estados nacionales, pero estoy hablando de los nuestros, nunca dejan de ser coloniales. Entonces, y eso aflora sobre todo en el presente, aflora en los repetidos reveses, en las repetidas derrotas que a los pueblos nuestros estados nos imponen. O sea, somos permanentemente derrotados en el campo estatal. Entonces, como dije en otra de las preguntas, personalmente como pensadora, como alguien que ha reflexionado sobre estos temas, mi fe estatal está en ruinas. Entonces, no es que diga que hay que abandonar el campo estatal. El campo estatal es uno de los actores más poderosos en todas las naciones. Pero es necesario reconstruir el tejido social, los tejidos comunitarios. El tejido social no es el tejido de la ciudadanía. Tampoco creo en la ciudadanía. O sea, la realidad nos muestra que la ciudadanía, que es una palabra tan pomposa, no rinde los resultados que esperamos, o sea, en términos de igualdad, de protección a los derechos individuales. Entonces, ¿cómo protegernos, ¿no?, de un Estado que más nos agrede que nos protege? Entonces yo creo que el camino es dejar de colocar todas nuestras fichas al campo estatal sin abandonarlo, sin abandonar, ¿no?, el forcejeo, las pulseadas dentro del campo de las leyes, en fin, de las instituciones, pero saber que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de reconstruir lazos, vínculos de reciprocidad, vínculos comunitarios. Inclusive una cosa que vengo diciendo mucho es que al lema de la modernidad francesa, igualdad, libertad, fraternidad, le falta uno central que existe en las comunidades, en el mundo comunal, aunque esté en fragmentos, aunque esté en jirones, aunque el mundo colonial no esté entero hoy, pero todavía existen fragmentos, jirones de comunidad. Y ahí la forma en que se da la vida es la reciprocidad. A los lemas de la Revolución Francesa les falta uno central para nosotros en América Latina, para los mundos comunitarios en América Latina, que es la reciprocidad. Entonces, digamos, ese actor dentro de los espacios nacionales en que vivimos, que es el Estado, hay que vigilarlo, hay que librar ciertas luchas, pero no vamos a vencer ninguna de ellas si no trabajamos en la recomposición del tejido comunitario. No conseguimos pensar fuera del Estado.
Y el Estado en realidad está muy lejos, o sea, los operadores de la máquina estatal se encuentran muy lejos de nosotros, o sea, algunas migas de eso recibimos, pero conozco muchos pueblos en muchos países, en muchos de nuestros países en América Latina, que viven en un pliegue, tienen una vida íntima, es como si la comunidad tiene una vida íntima, que entreabre sus puertas un poquito para recibir algunas ofertas del Estado, ¿no? Algunos salarios para algunos de sus miembros, algunos recursos, algunos derechos. Toma eso que recibe, esas migas que recibe del campo estatal, y cierra la puerta para continuar su vida. O sea, eso es para mí lo característico de las vidas comunitarias en el continente, o sea, una vida en el doblez, una vida en el escondite, Y creo que esa es la forma en que han sobrevivido los pueblos, o sea, a 500 años de masacre, ¿sí? Manteniendo una vida propia, una vida íntima, ¿no? Con el vecindario, con la gente alrededor, con su gente, y otra vida hacia el Estado, y teniendo muy clara esa diferencia. Los derechos humanos se pueden convertir en una herramienta para la descolonización. Los derechos humanos son, en la manera en que yo me he valido en la lucha por las cuotas, en la lucha por las acciones afirmativas en Brasil, para el ingreso y permanencia de estudiantes negros en la educación superior brasilera, siempre he dicho que el capitalismo es por definición excluyente. El proceso histórico del capital, con su gran brújula, el norte, lo tiene en la acumulación-concentración, es excluyente, siempre va produciendo cada vez más exclusión. Los derechos humanos han intentado una contención inclusiva, o sea, han intentado, en el fondo de los derechos humanos se encuentra, digamos, el proyecto de la inclusividad, de la inclusión. Pero ahí hay una imposibilidad estructural, o sea, no hay inclusión en el capital. El capital, por su propia tránsito, por su propia trayectoria y por su propio proyecto histórico que se dirige a la concentración extrema, inclusive lo hemos visto, o sea, el ritmo de la concentración aumenta todos los días, no puede ser contenido por el discurso de los derechos humanos, y no lo es. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? En el caso en que he tenido una lucha, he participado en una de las luchas por derechos humanos, que es el derecho humano a la educación de las poblaciones incluidas, de estudiantes negros e indígenas, he dicho que esa lucha ha sido más, el derecho humano ahí ha servido más como agitación, o sea, una forma de denuncia, una manera de decir que hay racismo en la universidad, una manera de decir que hay exclusión racial y étnica en el acceso a la educación superior. Entonces, los derechos humanos ponen un nombre, y en ese sentido producen una agitación. Al nombrar en la ley lo que falta, lo que no existe, lo que debería existir pero no existe, al nombrar esa falla de la sociedad, de la política, o sea, al nombrar las carencias existentes e indebidas, lo que produce es una gran agitación, una conciencia que se ilumina por ese vocabulario. Creo más en los derechos humanos como una lista de nombres, como un vocabulario que nombra lo que no está bien, nombra el indebido sufrimiento. En ese sentido, agita a la gente para percibir que sufre por lo que no debería estar sufriendo, que por sentencias, por su eficacia material en términos de sentencias de jueces, de tribunales, que intentan corregir y responsabilizar a los estados, y en algunos raros casos, como en el Tribunal Penal Internacional, a personas responsables por un sufrimiento
indebido, o sea, más que esa eficacia material en términos de sentencias y de transformación y protección de la vida en términos de sentencias, creo en que son un discurso eficiente y que nombra lo que falta y que nombra lo que no debería ser así. En ese sentido veo el proceso de los derechos humanos como un proceso discursivo de agitación de las conciencias. La pregunta número 10 dice, ¿se pueden complementar la colonialidad del poder y la perspectiva postcolonial? ¿Existen lecturas en común, circulación de conceptos, superposición de bibliotecas? En realidad son dos perspectivas que tienen elementos en común, pero son distintas. Son distintas en su origen y desde la posición en que hablan. O sea, la perspectiva de colonial habla sobre un nuevo mundo, un nuevo paradigma de mundo, una nueva episteme que es fundada con el proceso de conquista y colonización, una nueva grilla de clasificación de lo que hay, de clasificación de la realidad, de lectura de la historia, se funda ahí un vocabulario nuevo con el que pasa a ser narrado un proceso histórico, que es el proceso que hoy llamamos del descubrimiento, una palabra muy criticada, pero que en realidad funda un nuevo paradigma de mundo. Y ese paradigma fundado por el proceso de conquista y colonización se encuentra presente entre nosotros hasta hoy. O sea, es algo que dice que esa organización de la cognición y de la realidad y del mundo ha ocurrido en un determinado momento histórico, que es el 1492, y a lo largo de ese primer siglo, ahí se funda un mundo con una determinada estructura, y esa fundación, esa reoriginalización de la realidad que se da en ese momento perdura hasta el presente. Entonces no hay poscolonialidad, lo que hay es algo que se funda ahí, una manera de ver, una subjetividad se funda ahí, que luego adquiere una historia a partir de ese momento, pero que esa historia es una historia de continuidad, no hay una mutación de mundo. En ese momento lo que hay es una mutación de la historia, y en ese nuevo mundo entonces pasa a haber una historia propia de ese episteme, de ese mundo reoriginalizado, refundado en ese momento, que continúa hasta el presente, que no hay hasta ahora claras señales de que no está más en vigencia. Entonces, toda la perspectiva postcolonial habla de la colonia. Claro, lo que tienen en común ambas perspectivas es que ambas hablan del proceso colonial. Eso sí, las vincula, las articula y les permite conversar. Pero los autores de la perspectiva postcolonial van a hablar de un mundo donde la administración colonial ha desaparecido recientemente, hace menos de un siglo. Entonces, lo que están hablando es de qué pasa con la realidad cuando la administración colonial ultramarina desaparece y empiezan los problemas de la refundación de un mundo donde ya no hay más colonias, ya no hay más administración ultramarina, ya no hay más colonización. Entonces son en realidad, tienen puntos, como ambas hablan del proceso colonial, tienen ese tema en común, pero digamos, una es una perspectiva que habla de la fundación y la permanencia de una organización de mundo, de una episteme subjetiva y cognitiva, y el otro habla de un fin de una época, del fin de una época colonial. En ese sentido son totalmente diferentes. Y son muy diferentes también porque los autores de la perspectiva postcolonial escriben en lenguas hegemónicas, escriben sobre todo en inglés y también en francés. O sea, escriben en la lengua de un colonizador que hoy es potencia hegemónica en el mundo, Europa y los Estados Unidos. En cambio, la perspectiva decolonial escribe en una lengua que, aunque tenga un gran número de hablantes, como es la lengua española y también el portugués, no son lenguas hegemónicas en las humanidades, no son lenguas hegemónicas en la política, ni son lenguas hegemónicas
en el periodismo, por ejemplo, en los medios. Son lenguas de un universo colonial, aunque se trate de la península ibérica, es un universo colonial. Son países que están por su lengua del lado del mundo colonial colonizado. Complementando todavía la pregunta número 10, que tiene una segunda parte sobre Fanon, evidentemente Fanon es un autor tan grande, tan importante, tan auténtico y original en sus elaboraciones, que es un autor universal, de la perspectiva decolonial, de la perspectiva postcolonial y de cualquier perspectiva de las humanidades. No puede faltar en una bibliografía, porque nos hace comprender el mundo, nos hace comprender la crueldad, nos hace comprender la opresión, nos hace comprender la psique del opresor, y nos hace comprender, en nuestro caso, en el caso de los latinoamericanos, algo que a mí me encanta decir es que todos somos Fanon cuando vamos a Europa. O sea, su experiencia en París, cuando como un autor, como un ciudadano de la Martinica, que se va a París y que se cree parisiense porque domina las letras francesas, domina el pensamiento francés, conoce la literatura francesa, la filosofía en profundidad, y cree que es francés por eso. Cuando él reconoce la mirada del francés sobre su cuerpo, una mirada que le dice no, que le coloca un límite a esa pretensión de ser francés por el conocimiento, por su erudición, por su formación afrancesada, lo reconoce, y a partir de ahí pasa a teorizar, a partir de ese espejo que es la mirada del otro, el espejo de la reina mala, el espejo que nos dice quién somos, el espejo frente al cual somos obligados a reconocernos, o sea, el ojo del otro que nos impone una resistencia y nos racializa. Ahí Fanon nos da una lección a todos los que habitamos el paisaje colonial, un paisaje colonial, aunque nos pensemos blancos y criollos blancos cuando estamos dentro de nuestros paisajes, debemos tener conciencia y debemos saber que cuando vamos a Francia todos somos Fanon. Esa es la gran lección fanoniana que me sirve y que nos sirve a todos los días, hasta el momento de hoy, y en cualquier perspectiva. O sea, nos dice quién son. Aceptar la mirada del otro, la mirada racializadora del norte, y la importancia del paisaje que anda, que son nuestros cuerpos. O sea, nuestros cuerpos son tierra que anda, como dice Atahualpa Yupanqui, que era un autor que a Aníbal Quijano le gustaba muchísimo, un cantor, un compositor, un pensador. El Arguedas argentino en realidad fue Atahualpa. Y entonces Atahualpa dice: el cuerpo es tierra que anda. Nuestros cuerpos son parte de un paisaje colonial, aunque parezcan blancos. Y así es visto y leído nuestro cuerpo. Como un fragmento que se desprende de un paisaje, que es un paisaje colonial, y que transita por el mundo, pero marcado por ese paisaje. No importa lo que pensemos sobre nosotros mismos, la marca, la impronta del paisaje del cual somos un fragmento, ¿no? nos imprime y nos hace reconocer como quién somos, o sea, originarios de este mundo, de este lado de acá. Entonces, una de las preguntas también es sobre el paisaje, y la voy a contestar ahora mismo. Hay ciertas ideas que dicen que el paisaje es una objetificación pictórica. Esa es una interpretación del paisaje, ¿no? El paisaje objeto, el paisaje cosa, el paisaje pintura. En mis escritos y en mi manera de percibirlo, el paisaje no es eso. El paisaje es nuestro ambiente estético, sonoro, olfativo, vegetal y animal, del cual nuestro cuerpo es parte. O sea, el paisaje es la Pachamama. O sea, no es que nosotros tenemos un paisaje, sino que el paisaje nos tiene y nos imprime.
es el útero, ¿no?, que nos ve nacer y que nos lanza al mundo marcados por su historia. El paisaje tiene historia, es un libro de historia, por eso cuando se rompen los paisajes con el proceso de la mineración, por ejemplo, que es una manera de abolición, de destrucción del paisaje, se destruye un gran libro de historia. Entonces, en el cual nuestra historia está escrita y en el cual nosotros escribimos también nuestra historia. Y nuestro cuerpo es parte móvil de ese paisaje. Esa es mi comprensión de la idea de paisaje.